Y seguimos con más de El Mundo Ahora de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Medios iraníes señalan que Washington respondió a la propuesta de 14 puntos presentada recientemente y ahora Teherán estudia la respuesta de Estados Unidos. Antes, la Guardia Revolucionaria iraní indicó que Trump debe decidir entre un mal acuerdo o un operativo militar imposible. Los ataques entre Israel y el grupo chiita Hezbollah continuaron este domingo. Las fuerzas militares israelíes habían emitido una orden de evacuación para 11 pueblos del sur del Líbano y su ofensiva dañó parte de la infraestructura sanitaria de la zona. Hezbollah reivindicó ataques contra posiciones militares de Israel. Los líderes europeos comienzan a llegar a Ereván, la capital de Armenia, para participar en la 8ª reunión de la Comunidad Política Europea, la cual empezará este lunes con las guerras en Medio Oriente y en Ucrania en el centro del debate. Comenzamos en Irán porque medios de ese país afirman que las autoridades estadounidenses respondieron a la reciente propuesta de tregua presentada por Teherán y enviaron su reacción a través del mediador Pakistán. Ahora los iraníes estudian la contrapropuesta de Washington, aunque tales comentarios no han sido confirmados por la Casa Blanca. El documento iraní contiene 14 puntos, entre ellos una tregua de 30 días, mientras que la Unión Americana proponía 2 meses. Trump ya rechazó una primera propuesta declarándose insatisfecho, a lo que la Guardia Revolucionaria iraní respondió que el presidente debe decidir entre un mal acuerdo o una operación militar imposible. En pleno centro de Teherán, este enorme cartel. Donald Trump con la boca cerrada, al igual que esta red azul que se supone que representa el estrecho de Hormuz. Una situación estancada, simbolizando el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, todo podría evolucionar. El sábado, Washington afirmó haber recibido una nueva propuesta iraní. Me acaban de hablar del plan, ahora me lo van a presentar en detalle. Un paso de Teherán cuando apenas unas horas antes el gobierno iraní afirmaba no descartar la reanudación de los enfrentamientos. Es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos y los hechos han demostrado que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo. Esta semana, Irán ya había enviado un texto a través de Pakistán en el marco de las negociaciones. No se había filtrado ningún detalle, pero Washington se mostraba insatisfecho con esa versión. Desde entonces, Donald Trump ha comunicado a los parlamentarios estadounidenses que las hostilidades contra Irán habrían terminado definitivamente, pero la Armada estadounidense sigue muy presente frente a las costas de Irán. En el país, los habitantes describen una situación insoportable. Antes del alto el fuego realmente no teníamos mucha economía. Y ahora que hay un alto el fuego, nuestra situación ha empeorado. La guerra ya se ha cobrado miles de vidas en Irán y sigue perturbando la economía mundial, en particular con la explosión de los precios del petróleo. El ejército israelí y el grupo Hezbollah mantuvieron las hostilidades este domingo pese al alto al fuego pactado a mediados de abril. Los militares israelíes emitieron órdenes de evacuación para 11 pueblos del sur del Líbano, mientras que sus ataques mataron a una persona e hirieron al menos a 8 ciudadanos, según el Ministerio de Salud libanés. Por su parte, Hezbollah informó que atacó posiciones militares israelíes. Gabriel Colchen nos explica cuál ha sido la posición histórica del grupo chiita. Cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, el ejército israelí que mantenía posiciones en el sur del Líbano ya se estaba preparando para una guerra más amplia con su vecino. Si bien el gobierno libanés había advertido a Hezbollah de no atacar a Israel en un intento de evitar que la guerra se propague en su territorio, el grupo lanzó cohetes hacia el norte de Israel desde el 2 de marzo, desencadenando una operación israelí de gran escala sobre el Líbano. El gobierno libanés acusó a Hezbollah de hundir al país en la guerra por intereses iraníes, lo que niega el grupo chiita. Cuando los estadounidenses y los israelíes iniciaron esta guerra, lo vimos como una oportunidad propicia para nosotros.
Ahora es el momento adecuado para que tomemos represalias y iniciemos un nuevo proceso en el que podamos romper este círculo vicioso, romper esta ecuación o fórmula en la que los israelíes puedan atacar, asesinar, bombardear y matar, sin venganza, sin represalias, sin respuesta alguna. Aunque el ejército israelí ya ha matado a más de 2.650 personas en Líbano en 2 meses, este miembro de Hezbollah defiende la decisión del grupo. No es una cuestión de números, no es que no nos importe la vida de las personas, pero nos importa más nuestra dignidad y soberanía y la protección de la gente. Cuando se inicia esta guerra de defensa contra la guerra de agresión, no se entra en cálculos de cuántos van a morir. Si bien Hezbollah sorprendió por su capacidad militar, Israel sigue ocupando el sur del Líbano y ataca a diario el territorio libanés. Hezbollah has demonstrated resilience, more resilience maybe than many people expected during the Iran war. Bueno, Hezbollah ha demostrado su resistencia, quizás más de lo que muchos esperaban durante la guerra de Irán, pero no supone una ganancia estratégica, porque si el objetivo de Hezbollah es seguir atacando a Israel hasta que éste acepte restablecer la fórmula anterior de observancia mutua de un alto el fuego, entonces Hezbollah está fracasando. Hezbollah, el gran ausente de las negociaciones entre Tel Aviv y Beirut, reafirmó este domingo estar capaz de hacer fracasar las discusiones en curso. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, instó a su homólogo iraní Abbas Araghchi a abrir el estrecho de Hormuz en una clara posición de respaldo a Estados Unidos, cuyas autoridades mantienen la orden del retiro de más de 5.000 efectivos de sus bases en territorio germano. En la llamada telefónica con Araghchi es subrayado: Alemania apoya una solución negociada. Como aliado cercano de Estados Unidos, compartimos el mismo objetivo. Irán debe renunciar completamente y de manera verificable a las armas nucleares y liberar de inmediato el estrecho de Hormuz, como también exige Marco Rubio. La guerra en Ucrania avanza en su 4º año de hostilidades. Este domingo, ataques con drones causaron al menos 3 muertos, específicamente en la región portuaria de Odessa, también en Jersón y en la región de Dnipropetrovsk. El OIEA denunció que un dron atacó el laboratorio de control de radiación externo de la central nuclear de Zaporilla. Por su parte, Ucrania afirma haber atacado a 2 buques rusos y dijo estudiar una propuesta de tregua de Moscú para el 9 de mayo. De su casa ya no queda casi nada. Los ataques nocturnos de drones rusos en la región de Odessa han sido mortíferos y han causado numerosos daños materiales, afectando a varios barrios residenciales. Recojo los restos de cristal dentro de mi casa. Vamos a tener que tapiar las ventanas. Ha visto, la valla ha desaparecido, todo está destruido, no queda nada. También se han dañado instalaciones y equipamientos en esta región portuaria del sur de Ucrania. A 200 kilómetros de allí, otro ataque mortífero ruso también ha tenido como objetivo la ciudad de Jersón. En la región de Dnipro, este autobús que transportaba a niños fue blanco de un ataque con drones en la mañana del domingo. Los niños acababan de bajar del autobús cuando un dron sobrevoló la carretera. Mi compañero me dijo: agáchate, puede que explote. No tuve tiempo de agacharme, salí disparado al otro lado de la carretera. El dron se estrelló y lo destruyó todo. El presidente ucraniano se felicitó este domingo por una operación llevada a cabo contra petroleros rusos estacionados en el Mar Negro. En la red social X, Volodymyr Zelensky publicó estas imágenes que muestran drones marítimos atacando buques fantasma rusos, sospechosos de exportar petróleo eludiendo las sanciones occidentales. Según la defensa aérea ucraniana, las fuerzas rusas lanzaron en abril un número récord de drones de largo alcance. En represalia, Kiev ataca en Rusia instalaciones militares, pero también infraestructuras de hidrocarburos para afectar la capacidad rusa de financiar la guerra. Líderes europeos comenzaron a llegar a Ereván, la capital de Armenia, para celebrar la 8ª versión de la Cumbre de la Comunidad Política Europea, que comenzará este lunes. La iniciativa fue impulsada desde 2022 por el mandatario francés Emmanuel Macron, quien ya llegó a Ereván para el nuevo encuentro. También aterrizaron allí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también se encuentra entre los invitados. Por primera vez, Canadá asistirá a esta cumbre con su primer ministro, Mark Carney. Esta reunión incluye a los miembros de la Unión Europea y a países afines a la región. Allí se discutirá el apoyo a Kiev, la guerra en Medio Oriente y la relación del viejo continente con Estados Unidos.
En Cuba, la nueva ola de presión iniciada por Donald Trump contra la isla continúa causando estragos en la población, al punto que la cartilla de racionamiento establecida desde hace más de 60 años ha reducido la cantidad de sus productos alimenticios. Adicionalmente, desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, Cuba no recibe ni petróleo ni combustible por parte de Venezuela, por lo que los apagones se han convertido en parte de la cotidianidad. Para ampliar más sobre este tema se encuentra con nosotros Elena Larringa, licenciada en Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. A ella la saludo a esta hora de la tarde. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros. Le consulto. La compañía estatal de energía Unión Eléctrica señaló que tan solo este domingo el 46% del país se quedará sin electricidad en horario pico. ¿En qué punto está la crisis energética en la isla desde el bloqueo petrolero ordenado por Estados Unidos? Mire, yo creo que hay que aclarar un poco conceptos, ¿no? La situación de Cuba actual no es producto del bloqueo petrolero, es una cuestión que antecede de hace muchísimo tiempo, muchísimos años. El gobierno cubano no ha sabido mantener una estructura económica, ni política, ni social que pudiera hacer que el país se desarrollara. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. De acuerdo que digamos que la situación de ahora no favorece mucho, pero digamos que tenemos que poner el peso de la carga, hay que ponérsela al gobierno cubano. El gobierno cubano ha tenido muchísimas oportunidades de hacer muchas cosas que no ha hecho. Y luego yo también quiero dejar una cosa un poco clara aquí, ¿no? Ahora se habla mucho de la legitimidad internacional, de que hay que respetar las leyes internacionales, y yo me pregunto, ¿dónde estaban todas esas leyes durante estos 67 años que los cubanos hemos sufrido una feroz situación, y donde digamos que el 80% de la comunidad internacional ha apoyado al régimen castrista, ha apoyado una dictadura brutal? Yo me pregunto, ¿dónde está el cinismo? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la importancia de las cuestiones? Porque si la comunidad internacional en su momento hubiera apoyado al pueblo cubano, que lleva muchos años reclamando esta ayuda, reclamando la libertad, reclamando el apoyo, las cosas no serían igual. Pero desgraciadamente Cuba es un país pequeño que no ha importado a mucha gente, y al final todos son y somos responsables de haber llegado hasta aquí. Pero bajo esta situación que nos explica, señor Elena, háblenos un poco entonces de esta situación, esta crisis energética que se está presentando en la isla y cómo está afectando la calidad de vida de todos los habitantes de esa nación, sobre todo en estos últimos meses que ha arreciado los cortes de electricidad. Claro, esa crisis no es actual, no es de ahora, le quiero decir. Esa crisis lleva ya en Cuba muchos años. Otra cosa es que no se haya hablado de ello, porque ahora estamos hablando del supuesto bloqueo del gobierno americano. Yo quiero volver a insistir, y siempre lo digo, que Cuba no ha sido un país bloqueado. El gobierno cubano ha negociado con más de 190 países en el mundo, lo que ha tenido una pésima política, porque digamos que los regímenes comunistas no se sostienen. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las nomenclaturas de los regímenes se apropian del caudal económico de un país, que eso es lo que ha pasado, en Cuba. Que ahora las cosas son difíciles, más difíciles o menos, pues mire, yo le diré que prácticamente son las mismas que desde hace 4 o 5 años, las mismas. Mire, el gobierno americano es el primer benefactor, digamos, de enviar ayuda humanitaria a Cuba, ¿no? La mandan directamente a través de la Iglesia, porque no se fían, porque ya el gobierno cubano en su momento se atribuyó el poder Correcto. Quedarse con toda la ayuda que enviaba a Cuba. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de muchos desastres correlativos, ¿no? Correcto. Ahora, quisiera una respuesta muy breve a la siguiente pregunta. Actualmente se están viendo afectados los habitantes de Cuba por una reducción en los productos de la libreta de racionamiento, pero ¿cómo funcionan actualmente estas libretas, estas cartillas?
Pues mire, estas cartillas de razonamiento cada vez dan menos, cada vez no da ni para mantenerse una persona. Por supuesto que la gente está pasando hambre y muchísima necesidad, pero yo lo que quiero dejar claro es que esto es responsabilidad del gobierno cubano. Y yo agradezco mucho a todas las personas que nos hayan podido ayudar, agradezco muchísimo las misiones de apoyo, agradezco muchísimo, pero así no se solucionan los problemas de un país. Los problemas de un país se solucionan dando la cara y posicionándose cada uno donde tiene que estar. Y el gobierno cubano tiene que entender que el 90% de la población no le apoya, que no se puede tener en pleno siglo del que vivimos, tener un país así. Y la comunidad internacional debería de mirar un poquito con ojos más abiertos a la cuestión y decir, hasta aquí hemos llegado, porque en otros países se ha hecho, y en Cuba, ¿por qué no? Pues digamos que a los cubanos nos hace mucho dudar del supuesto apoyo que las democracias internacionales nos han querido dar. Elena Larringa, muchas gracias por ofrecernos detalles de esta situación en Cuba. Gracias a ustedes. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con la programación de France 24 en español.